¿Te has preguntado alguna vez si Irán, identificado en las Escrituras como Persia, juega un papel determinante en los acontecimientos de los tiempos finales? Este país, que hoy se encuentra en el centro de complejas tensiones internacionales, no es solo un actor actual más, sino una nación que ha estado ligada a los planes divinos desde hace milenios. Desde la época de figuras como Daniel y Esther hasta las visiones proféticas de Ezequiel y el Apocalipsis, Persia ha ocupado un lugar destacado. Hoy, Irán se muestra desafiante ante las potencias occidentales, en especial frente a Estados Unidos y sus aliados, posicionándose como una fuerza directa de oposición contra Israel. Pero, ¿cómo se relacionan estos hechos con las antiguas profecías? Al estudiar las Escrituras, descubriremos cómo los textos sagrados se entrelazan con los sucesos contemporáneos. Profundicemos juntos en el destino que la Biblia anticipa para esta nación. Antes de continuar, considera suscribirte a este canal para más contenido sobre eventos actuales desde una perspectiva profética y geopolítica. También puedes darle me gusta a este video y compartirlo para que más personas reflexionen sobre estas señales del fin. Mucho antes de que Irán se convirtiera en una figura clave de los conflictos modernos, fue el corazón del vasto imperio persa, una de las culturas más poderosas y avanzadas del mundo antiguo. Su influencia no se limitó a los relatos sagrados, sino que dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento, Persia aparece en numerosas ocasiones, no como una nación secundaria, sino como una herramienta fundamental dentro del plan divino, especialmente en momentos críticos del pueblo de Israel. Este imperio destacó por su capacidad de organización, su enfoque en la integración cultural y su herencia arquitectónica. Bajo el reinado de Ciro el Grande, no solo expandieron sus dominios, sino que promovieron la libertad religiosa y cultural, algo poco común para esa época. Un ejemplo notable de esta política fue el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra tras el cautiverio en Babilonia, un hecho que también está registrado en el cilindro de Ciro. En el libro de Daniel, Persia ocupa un lugar prominente tanto en el ámbito político como en el espiritual, enfrentándose a Babilonia y marcando un nuevo capítulo para el pueblo hebreo. Daniel 10 y 13 e Isaías 45 presentan a Ciro como elegido por Dios, destacando su papel en los propósitos divinos. Este reconocimiento no solo resalta su importancia histórica, sino que lo vincula directamente con la misión divina de restaurar a Israel y reconstruir el templo en Jerusalén, lo cual posee un profundo simbolismo profético. No obstante, las profecías también anticipan un destino más oscuro para Persia. En Ezequiel 38:5 se le menciona como uno de los miembros de una alianza hostil comandada por un personaje enigmático llamado Gog, procedente de Magog. Esta coalición, integrada también por países como Rusia, Turquía y Libia, tendrá como objetivo lanzar un ataque final contra Israel. Según la profecía, esta confrontación no será simplemente militar, sino un acontecimiento espiritual y cósmico que marcará el punto culminante del rechazo global a Dios y su pueblo. En la actualidad, Irán, heredero del antiguo imperio persa, se ha convertido en un actor influyente en la región del Medio Oriente. Su estrategia no se limita a lo interno. Ha tejido una red de influencia mediante el apoyo a grupos armados y aliados regionales en lugares como Siria, Líbano y Yemen. Este despliegue de poder no solo responde a fines políticos, sino que también obedece a una visión religiosa que coloca a Irán como protagonista en el escenario de los últimos días. En Siria, por ejemplo, Irán ha establecido una presencia militar significativa, construyendo infraestructura y apoyando a fuerzas locales. Su respaldo a grupos como Hezbollah en el Líbano evidencia su interés por aumentar su alcance. Además, sus vínculos con naciones como Rusia y Turquía apuntan a un reajuste de fuerzas a nivel mundial, que sorprendentemente parece encajar con las predicciones del libro de Ezequiel. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos presenciando los primeros pasos del conflicto anunciado en las Escrituras. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel narran un enfrentamiento global en el que Persia se une a una superpotencia del norte, comúnmente identificada como Rusia, para atacar a Israel. Lo impactante es cómo estas alianzas actuales reflejan con notable fidelidad lo que fue escrito hace miles de años. ¿Se trata de una coincidencia, o realmente estamos viendo cómo se cumplen estas antiguas revelaciones? Esta guerra profetizada representa uno de los episodios más relevantes y simbólicos del final de los tiempos. Narra la invasión masiva de Israel por una confederación de naciones, con Persia a la cabeza como símbolo de oposición a los planes del Altísimo. El conflicto descrito no es solo físico, sino una representación de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. La intervención de Dios será determinante. La profecía afirma que esta coalición, a pesar de su poder, será derrotada no por la fuerza militar de Israel,
sino por la mano de Dios, quien empleará fenómenos sobrenaturales para proteger a su pueblo. Esta victoria milagrosa será una señal contundente de su dominio sobre todas las cosas. Algunos estudiosos consideran que este evento podría anticipar el regreso de Cristo, reforzando el papel clave de Israel dentro del plan de redención. Al observar el panorama actual, las conexiones con estas antiguas palabras son cada vez más claras. La alianza entre Irán, Rusia y Turquía no solo tiene implicaciones estratégicas, sino que también responde a una ideología que desafía el orden establecido. Irán, que alguna vez fue cercano a Occidente, ha girado completamente su política exterior, acercándose a naciones que encajan en la descripción bíblica de los enemigos de Israel. Su abierta hostilidad contra el Estado judío va más allá de lo político, está profundamente arraigada en creencias religiosas y visiones escatológicas. Irán financia y entrena a grupos como Hezbollah y Hamas, con el fin de debilitar y eventualmente destruir a Israel. La tensión ha alcanzado niveles alarmantes, con reportes de ejercicios militares conjuntos entre Rusia e Irán, así como maniobras en puntos críticos como Siria. Además, algunos informes de inteligencia indican que Israel podría estar preparando ataques preventivos contra instalaciones nucleares iraníes, lo que incrementaría significativamente el riesgo de una guerra regional con consecuencias difíciles de prever. Las profecías parecen resonar poderosamente con esta situación. La Biblia menciona claramente que Irán formará parte de una alianza que buscará la eliminación de Israel, pero también asegura que el resultado final será una intervención divina que revertirá el curso del conflicto. El libro del Apocalipsis también hace referencia a Gog y Magog, aunque en un contexto posterior al reinado milenial de Cristo. Según Apocalipsis 20, 7-9, después de 1000 años de paz, Satanás será liberado y provocará una última rebelión, guiando a las naciones en un intento final contra el pueblo de Dios. Aunque este episodio difiere del descrito en Ezequiel, la repetición de los nombres simboliza una constante: la resistencia humana a la autoridad divina. A lo largo de los siglos, se ha debatido si la guerra de Ezequiel ocurre antes o después del milenio. Algunas corrientes la sitúan como un evento previo al reinado de Cristo, mientras que otras la consideran un reflejo de la última batalla. Sin importar la cronología, el mensaje permanece firme. Persia, o Irán, se levantará contra Israel, pero será Dios quien prevalezca. Irán, más allá de su confrontación directa con Israel, está desempeñando un papel esencial en la transformación del orden internacional. Su oposición a la hegemonía occidental lo ha llevado a estrechar lazos con potencias como Rusia y China. Juntos han promovido mecanismos financieros alternativos al dólar, desafiando así la supremacía económica global. Este intento de crear un nuevo sistema económico, político y religioso global guarda una inquietante semejanza con las advertencias bíblicas sobre el establecimiento de un orden centralizado bajo el liderazgo del Anticristo. Las aspiraciones de Irán por redefinir el equilibrio mundial podrían estar allanando el camino para ese sistema profetizado. Considerando su creciente protagonismo en Medio Oriente y su desafío abierto a Occidente, es vital prestar atención a este momento de la historia. Las alianzas y movimientos actuales parecen ajustar las piezas de un antiguo rompecabezas profético, ofreciéndonos una perspectiva única para comprender el presente a la luz de las Escrituras. Los conflictos actuales no parecen ser simples coincidencias, sino que se perciben como parte de un propósito mayor que se alinea con el cumplimiento de antiguas revelaciones. Estos sucesos nos invitan a mirar con atención, a discernir con sabiduría y a mantenernos espiritualmente listos. La Escritura nos asegura que Dios gobierna soberanamente sobre las naciones y el desarrollo de la historia. La creciente presión por establecer una nueva estructura mundial concuerda con lo que la Biblia anticipa sobre los días finales, particularmente la aparición de una figura contraria a Cristo y un sistema global centralizado. Es posible que las intenciones de Irán por transformar el equilibrio de poder en el mundo estén allanando el camino para este escenario profético. En el libro del Apocalipsis se describe cómo surgirá un líder mundial, y varios países, entre ellos Irán, podían jugar un rol clave en esta transformación. El profeta Daniel menciona un imperio final, más fuerte que los anteriores, que intentará someter al mundo mediante control político, económico y militar. Las estrategias de Irán por ampliar su dominio en el Medio Oriente y debilitar la influencia occidental encajan con este panorama profético. Para los creyentes, estos acontecimientos sirven de recordatorio. Aunque las naciones se opongan a Israel, Dios promete intervenir de forma asombrosa, demostrando su dominio sobre todo lo creado. Asimismo, estos hechos nos motivan a vivir nuestra fe con seriedad en este tiempo crucial. En Mateo 12:42, Jesús nos llama a estar alertas, porque nadie conoce el día ni la hora de su retorno.
Hoy más que nunca debemos estar atentos y dedicados a fortalecer nuestro vínculo con Cristo, con la certeza de que los tiempos finales podrían estar por llegar. En medio del caos que agita al mundo, nuestra esperanza debe estar cimentada en Jesús. Es fundamental leer la palabra, perseverar en la oración y crecer espiritualmente. Todos estos eventos nos recuerdan que nuestra esperanza está en Cristo, quien ya venció al pecado y a la muerte. En tiempos inciertos, muchos buscan respuestas y consuelo. Es nuestro deber compartir el mensaje de salvación. La misma Biblia que revela lo porvenir también proclama la buena noticia de Jesucristo, quien da vida eterna a quienes creen en Él, como nos enseña Juan 3:16. Como hijos de Dios, también estamos llamados a interceder por la paz en Jerusalén, como lo indica el Salmo 122:6, así como por el bienestar de todas las naciones. Debemos orar para que los gobernantes actúen con sabiduría, por la protección de la Iglesia y para que haya oportunidades de anunciar el Evangelio en zonas de conflicto. Aunque el panorama global parezca inestable, no debemos olvidar que Dios dirige los hilos de la historia. Él ya conoce el desenlace, y nosotros estamos llamados a confiar plenamente en Él en cada adversidad. Que el cumplimiento de estas señales nos impulse a vivir con un sentido más profundo, con la mirada puesta en lo eterno. Las profecías que mencionan a Irán nos recuerdan que los eventos de hoy no son fortuitos, sino parte del plan divino. Nuestra misión como creyentes es permanecer firmes en la fe, mantenernos vigilantes ante su regreso y proclamar la salvación antes de que sea tarde. Si este contenido ha sido de valor para ti, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros. ¿Cuál crees tú que debe ser la actitud del cristiano ante estos sucesos proféticos? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y una última reflexión. ¿Cómo estás preparándote espiritualmente al ver cómo se desarrollan estas profecías? Participa en la conversación abajo y mantente conectado para más enseñanzas sobre estos temas profundos. Este territorio, considerado uno de los más antiguos de la región del Oriente Medio, ha sido hogar de una población de ascendencia aria que durante siglos ejerció dominio en lo que hoy conocemos como Irán. No obstante, hay un aspecto que muchas personas desconocen. La rivalidad entre Irán e Israel tiene orígenes muy antiguos, mucho más allá de los recientes choques militares. Frente a los continuos ataques de Irán contra Israel, surge una interrogante fascinante. ¿De dónde surge este rechazo tan fuerte hacia el pueblo y la nación de Israel? ¿Alguna vez te has cuestionado qué alimenta sentimientos tan intensos? Las Sagradas Escrituras revelan que este antagonismo no se limita a lo político o territorial, sino que hay detrás una dimensión espiritual, una fuerza que trasciende lo natural. Por eso, te animo a que apoyes este video con un like, te suscribas y lo compartas, para que sigamos profundizando juntos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede transformar completamente tu forma de ver este conflicto milenario. Para quienes no conocen la historia de Irán, tanto las fuentes bíblicas como las narrativas históricas coinciden en presentarlo como una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Llamado también la Tierra de los Arios, sus primeros pobladores de origen indoeuropeo migraron hace más de 4 milenios, imponiendo su influencia política, cultural y militar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que antes de la llegada de los arios, esta región era conocida como Elam, una nación semita. Según el relato bíblico, Elam fue uno de los hijos de Sem, hijo de Noé, lo que implica que sus descendientes eran parientes cercanos de otros pueblos semitas como los israelitas y los árabes. A través de los siglos, sucesivas migraciones arias dieron forma a la población del territorio, integrándose con los habitantes originales mediante conquistas, intercambios culturales y mestizaje. Fue aproximadamente en el año 550 a.C. cuando los griegos comenzaron a utilizar la palabra Persia para referirse a todo el territorio que hoy conocemos como Irán. Desde entonces, y hasta 1935, el mundo occidental siguió usando ese nombre para identificar a la nación. Fue recién cuando el zar Reza solicitó formalmente a la comunidad internacional que adoptara el nombre auténtico y tradicional del país, Irán. Sin embargo, los propios habitantes ya usaban esta denominación desde mucho antes, al menos desde el año 1000 a.C. Aunque Persia ya no es el nombre oficial, sigue teniendo un fuerte valor simbólico para los iraníes, evocando épocas antiguas de esplendor que todavía hoy moldean la identidad nacional. El término Irán tiene un significado profundo, ya que se relaciona con el concepto de la Tierra de los Arios, haciendo referencia a las raíces étnicas del pueblo. El uso continuo de la palabra Persia en el arte, la literatura y la gastronomía es testimonio del respeto por la historia que dio forma a la nación. Así,
Ambos nombres no se limitan a designar un lugar geográfico, sino que representan un rico tapiz de historia, cultura y legado que continúa teniendo impacto global. En relación al antagonismo que el Irán actual o algunos iraníes manifiestan hacia Israel, hay quienes sostienen que este enfrentamiento tiene incluso fundamentos en antiguos textos religiosos. Las escrituras mencionan enfrentamientos entre naciones y el pueblo de Israel, que se remontan a visiones proféticas como las del libro de Daniel. Esta oposición se presenta como una fuerza oscura, con tintes sobrenaturales. No obstante, a pesar de este posible trasfondo espiritual de enemistad, Irán también tiene un papel favorable en los relatos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la antigua Persia es representada como un instrumento de liberación para el pueblo judío. Fue el rey Ciro quien, guiado por Dios, permitió el retorno de los judíos desde Babilonia, cumpliendo así antiguas profecías. Ciro es reconocido como un elegido por el Altísimo, y otros reyes persas como Darío y Jerjes también son mencionados con relevancia. Persia, en esos tiempos, tuvo un rol clave en los acontecimientos que marcaron la historia de Israel. El libro de Daniel, particularmente en el capítulo 10, revela cómo esta tensión tiene raíces profundas. En el tercer año del reinado de Ciro, Daniel recibió una revelación divina que hablaba de conflictos venideros. Durante 3 semanas, el profeta se abstuvo de ciertos alimentos y se mantuvo en oración. En el día 24 del primer mes, mientras se encontraba junto al río Tigris, tuvo una visión impactante. Un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro, un cuerpo resplandeciente, rostro como un rayo, ojos como fuego y voz como muchas voces juntas. Aunque estaba acompañado por otros, solo él vio la aparición, y los demás huyeron aterrorizados. La fuerza lo abandonó y cayó al suelo. Mientras escuchaba la voz, perdió el conocimiento. Luego, sintió una mano que lo levantaba, y escuchó que le decían que era muy estimado y que debía atender las palabras que recibiría. El ángel le explicó que desde el primer momento en que buscó entendimiento, sus plegarias fueron escuchadas. Sin embargo, el mensajero fue obstruido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Solo con la ayuda del arcángel Miguel logró continuar su misión. Este pasaje muestra que la enemistad entre Irán e Israel no se trata simplemente de un conflicto entre naciones, sino que, según esta perspectiva bíblica, hay fuerzas espirituales detrás. El príncipe de Persia, descrito como un ser demoníaco enviado por el adversario, se opuso al ángel portador del mensaje. Muchos creen que este ángel era Gabriel, quien fue incapaz de avanzar sin la intervención de Miguel, líder celestial. De ahí provendría el origen espiritual de la animosidad. Esta figura demoníaca, identificada como el príncipe del reino de Persia, continúa ejerciendo su influencia incluso hoy. Lo que el texto da a entender es que este ser no pertenece al plano humano, sino que representa una fuerza oscura que obstaculiza el propósito divino en la región. Así se explica que el rechazo de Irán hacia Israel no sea simplemente político, sino una manifestación de una oposición antigua y espiritual que ha trascendido los siglos. Pasando a la historia moderna, ¿cómo se explica que una nación tan pequeña, con menos territorio que Nueva Jersey, rodeada de enemigos más numerosos y mejor armados, haya vencido en guerras que parecían imposibles? Desde el momento de su declaración de independencia el 14 de mayo de 1948, Israel no tuvo tregua. Apenas se anunció su nacimiento como Estado, fue atacado por 5 países árabes con ejércitos poderosos. Egipto avanzó desde el sur, Jordania desde el este, Siria y Líbano por el norte, e incluso Irak participó en la ofensiva. No se trataba de milicias aisladas, sino de fuerzas nacionales bien organizadas con superioridad numérica y armamentística. Mientras el mundo árabe movilizaba millones, la población judía no superaba las 600.000 personas. Enfrentar a más de 40 millones con una fuerza tan reducida parecía un suicidio. Y sin embargo, ocurrió lo impensable. Israel logró resistir. A pesar de no tener un ejército formal ni una fuerza aérea adecuada, sus combatientes, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto o inmigrantes sin formación militar, se levantaron. Jóvenes, campesinos, estudiantes, personas comunes, armados con coraje y armas viejas traídas clandestinamente desde Europa. Antes de ondear su bandera, ya existían grupos de defensa como la Haganá, que se preparaban en secreto. En cuestión de días, estas milicias se unificaron en las fuerzas de defensa de Israel. Aunque los recursos eran limitados, la determinación era inmensa. No esperaron a ser arrasados. Se organizaron, lucharon en cada calle y defendieron su tierra con tenacidad. Las batallas, especialmente la de Jerusalén, fueron brutales. Los convoys eran emboscados,
El acceso era bloqueado y la ciudad se convirtió en una trinchera. Pero poco a poco, y contra toda lógica, las tropas israelíes comenzaron a empujar a sus enemigos. Lo que se esperaba fuera una derrota rápida, terminó siendo una hazaña de resistencia que asombró al mundo. En un año, el naciente ejército israelí logró detener a las 5 fuerzas invasoras, tomar posiciones clave y aumentar su territorio en un 50% más allá de lo establecido por la ONU. Los acuerdos firmados en 1949 confirmaron esta victoria inesperada. Lo que debía ser una aniquilación terminó consolidando a Israel como una potencia regional emergente. Fue una lección para todos. Este pequeño país no desaparecería fácilmente. La victoria no solo envió un mensaje a sus adversarios, también fortaleció la autoestima nacional. Era la demostración de que podían protegerse sin depender de otros, que su destino estaba en sus manos. Esta guerra, conocida por los israelíes como la Guerra de Independencia y por el mundo árabe como la Nakba, fue un punto de inflexión que definió el rumbo del conflicto. A partir de entonces, Israel entendió que debía estar siempre preparado. Su espíritu de supervivencia quedó grabado en la conciencia colectiva. Las siguientes generaciones crecieron sabiendo que su existencia dependía de su capacidad para luchar y defenderse. Aunque los tiempos cambiaron y surgieron nuevos desafíos, ese mensaje se mantuvo intacto. Israel estaba dispuesto a pelear cada batalla, proteger cada centímetro de su territorio y demostrar que su derecho a existir era innegociable. Y eso apenas explica una parte de por qué este país sigue venciendo incluso cuando las probabilidades están en su contra. Otro elemento clave es su mentalidad. Imaginar nacer en una nación rodeada por vecinos hostiles que en varios momentos han expresado su intención de eliminarla, cambia completamente la forma de vivir. En Israel no hay margen para errores. Perder una guerra no es una simple derrota militar, es una amenaza existencial. Desde el primer día como nación independiente, cada guerra ha sido una lucha por la supervivencia. A diferencia de otros países donde los conflictos se utilizan como herramientas políticas, en Israel la guerra es el último recurso, la medida desesperada para proteger lo más valioso. Una derrota podría significar la destrucción del país entero, la ocupación de sus ciudades y el riesgo de millones de vidas. Esta amenaza es sentida por todos. Se refleja en las decisiones de gobierno, en la educación, en la vida diaria. La seguridad nacional es responsabilidad compartida. Desde la infancia, los ciudadanos crecen sabiendo que deben estar listos para defender su hogar. Este sentido de responsabilidad es la base de su sociedad. No es un simple lema patriótico, sino una realidad visible en su entrenamiento militar, en su avance tecnológico, en su capacidad de respuesta ante crisis. Israel no solo busca sobrevivir, sino anticiparse a cualquier peligro. Esa es la lección que han aprendido con dolor y que los ha forjado como nación. Y aquí es donde realmente comienza el análisis de cómo Israel enfrenta y supera los conflictos. Porque su preparación no es solo física, también es emocional, estratégica y profundamente arraigada en su cultura. Esto dio origen a una identidad nacional rica y compleja, donde elementos semitas e indoeuropeos coexistieron tanto en lo biológico como en lo cultural. Este entretejido de influencias es una de las particularidades más destacadas del antiguo Irán, razón por la cual la región llegó a ser un foco de poder y cultura en la antigüedad. Entonces, ¿de qué raíces provienen los iraníes actuales? La mayor parte de la población moderna de Irán desciende de los antiguos persas, una entre varias etnias arias que poblaron el país. Junto con los medos, los persas sentaron las bases de un imperio que alcanzó un lugar preponderante en la historia. Además, Irán absorbió elementos de otros pueblos como los griegos, los árabes y los mongoles, enriqueciendo aún más su composición cultural. No obstante, los persas no fueron el único grupo relevante. Los medos, también de origen indoeuropeo, jugaron un papel crucial en la formación del Irán antiguo. Según la Biblia y sus interpretaciones, Mada, descendiente de Jafet, hijo de Noé, es considerado antepasado de estos pueblos. Madai, relacionado con los medos, es identificado como progenitor no solo de los persas, sino de todos los pueblos arios de esa región. Esto refuerza la noción de que los actuales iraníes son herederos de una vasta herencia étnica y cultural que se remonta a milenios. Con el paso de los siglos, esta zona vivió sucesivas influencias, desde las campañas de Alejandro Magno hasta la llegada del Islam en el siglo VII. Esta constante interacción de culturas y civilizaciones forjó una identidad variada que aún hoy es visible en el pueblo iraní. El idioma persa moderno, por ejemplo, conserva rastros de esas antiguas raíces. En lo lingüístico, el nombre Irán tiene un origen fascinante. Proviene del término ariana,
que significa tierra de los arios. Esta denominación está profundamente entrelazada con la identidad de los primeros pueblos que habitaron la región. Irán deriva del persa Medio Eran, una palabra que aparece en una inscripción del siglo III en Naqsh Rostam, dentro de la provincia de Fars. Esta inscripción, realizada durante el Imperio Sasánida, usaba el término Aryan para referirse a los pobladores del área, subrayando la importancia de la etnicidad aria en la identidad nacional. Más allá de la lingüística, también hay un trasfondo mitológico en el nombre. En la mitología iraní, Irán se asocia con Irab, un monarca legendario considerado el soberano legítimo de esas tierras. Esta conexión mitológica no solo reafirma el vínculo con los pueblos arios, sino que también destaca la profundidad histórica y cultural del país. Así, el nombre Irán refleja tanto una herencia étnica como un legado mitológico que sigue marcando la identidad de esta nación hasta nuestros días. Tanto Irán como Persia son mucho más que términos geográficos. Representan una historia densa, una cultura milenaria y una identidad viva que aún resuena en el corazón de su gente. Ambas palabras, Irán y Aryan, tienen raíz común en el proto-iraní aria, que significa ario perteneciente al pueblo iranio. Además de su origen lingüístico, el nombre Irán posee una dimensión legendaria al vincularse con Irak, lo que fortalece su lazo con la tradición cultural e histórica del país. En la antigüedad, en el mundo occidental se empleó el término Persia para referirse a este territorio, una denominación promovida por los historiadores griegos. Persia hace referencia concreta a la provincia de Fars, al suroeste del país, que representa la cuarta más extensa de Irán y lleva consigo una enorme carga histórica. Fue aproximadamente en el año 550 a.C. cuando los griegos comenzaron a usar el término Persia para referirse a todo el territorio que hoy corresponde a Irán. Esta denominación se mantuvo en Occidente hasta 1935, cuando el entonces líder del país, el Shah Reza, pidió formalmente a la comunidad internacional que usaran el nombre original del país, Irán. Curiosamente, los habitantes de esa región ya lo llamaban Irán desde al menos el año 1000 a.C. Aunque Persia ha dejado de ser el nombre oficial, sigue presente en la identidad cultural de la nación, evocando un legado grandioso que aún influye en el sentir nacional. Además, el término Irán significa tierra de los arios, aludiendo a la raíz étnica de su pueblo. La palabra Persia sigue viva especialmente en ámbitos culturales como la literatura, la cocina o el arte, manteniendo viva la conexión con una herencia profunda. Tanto Irán como Persia no son simples etiquetas geográficas, sino símbolos de una historia milenaria y una riqueza cultural que sigue proyectándose en el presente. En relación al rechazo que Irán manifiesta hacia Israel en la actualidad, algunos sostienen que su raíz está en antiguos textos sagrados, aunque se trata de una cuestión compleja llena de matices simbólicos. Ya en las escrituras antiguas se mencionan reinos que se levantan contra Israel, y algunas de estas referencias provienen de visiones proféticas atribuidas a Daniel. Este antagonismo es presentado como parte de un conflicto espiritual asociado a fuerzas oscuras. Sin embargo, el papel de Persia en la Biblia no es exclusivamente negativo. Por el contrario, fue un rey persa, Ciro, quien permitió el retorno de los judíos desde el exilio en Babilonia. Él es mencionado en profecías como un instrumento de Dios para liberar a Israel. Otros monarcas persas como Darío y Jerjes también figuran en las Sagradas Escrituras, reforzando la relevancia de esta civilización en la historia del pueblo judío. En el libro de Daniel, capítulo 10, se relata una visión impactante. En el tercer año del reinado de Ciro, Daniel, también llamado Beltasar, recibió una revelación que anunciaba conflictos venideros. Él ayunó durante 3 semanas, sin ingerir manjares especiales ni tocar vino, y sin ungirse. En el día 24 del primer mes, mientras estaba junto al río Tigris, levantó la vista y vio a un ser de apariencia celestial. Vestía lino, tenía un cinturón de oro fino, su cuerpo resplandecía como una piedra preciosa y su rostro brillaba como un relámpago. Sus ojos ardían como antorchas, y su voz sonaba como la de una multitud. Solo Daniel pudo ver esta aparición. Los que estaban con él sintieron un gran temor y huyeron. Al quedarse solo, sintió que sus fuerzas lo abandonaban y cayó con el rostro al suelo. Entonces una mano lo tocó y lo levantó de rodillas. El mensajero celestial le dijo que no tuviera miedo, pues desde el primer momento en que Daniel buscó comprender y se humilló ante Dios, sus palabras fueron escuchadas. El ángel explicó que su llegada se había retrasado porque fue bloqueado durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel, un alto príncipe celestial, vino a ayudarle. Según esta narración, la oposición espiritual provenía de una entidad maligna asociada a Persia,
lo que algunos interpretan como una explicación del origen sobrenatural del odio entre Irán e Israel. Este ser, identificado por muchos como un demonio que opera desde Irán, se resistía a que el mensaje divino llegara a su destino. Incluso se cree que este ángel era Gabriel, quien no pudo vencer a ese adversario por sí solo, necesitó del respaldo de Miguel. Así, se plantea que la enemistad no es meramente geopolítica o ideológica, sino que tiene raíces espirituales profundas. Esta figura maligna, descrita como el príncipe de Persia, aún tendría influencia en la actualidad, prolongando ese antagonismo ancestral. Se sugiere que este conflicto no es un enfrentamiento común entre naciones, sino una batalla impulsada desde el plano espiritual. El ángel no logró superar esa oposición sin ayuda, pero al unirse Miguel a la lucha, lograron derrotar a esa fuerza oscura. Por eso se afirma que el resentimiento que Irán mantiene hacia Israel proviene de una raíz demoníaca que data de tiempos bíblicos. Esta sería, según esta interpretación, la causa profunda de la hostilidad actual. Al llegar a esta parte del vídeo, se invita al espectador a compartir sus impresiones, dejar su apoyo al canal con un like, activar las notificaciones y suscribirse para más contenido relacionado. Además, se motiva a comentar preguntas o sugerencias en la sección de abajo. El siguiente vídeo estará disponible en pantalla, así que se recomienda hacer clic para continuar con este recorrido. Que Dios los bendiga a todos. Ahora bien, ¿cómo es posible que una nación tan pequeña, incluso más diminuta que el estado de Nueva Jersey, haya logrado sobrevivir rodeada de enemigos con mayores recursos, mayor población y poder militar más avanzado? Desde su fundación, Israel ha desafiado toda lógica militar. El mismo día en que declaró su independencia, el 14 de mayo de 1948, no hubo tiempo para celebraciones. Inmediatamente, el país fue atacado por 5 poderosos ejércitos árabes. Egipto avanzó desde el sur con tanques y tropas. Jordania lanzó su ofensiva desde el este. Siria y Líbano atacaron por el norte, e incluso Irak se sumó entrando por territorio jordano. No eran guerrillas improvisadas, sino fuerzas armadas bien equipadas. A nivel numérico, mientras el mundo árabe reunía millones de combatientes, Israel apenas contaba con 600.000 judíos, en contraste con más de 40 millones de árabes. Sin embargo, lo inesperado sucedió. A pesar de estar en desventaja en todos los sentidos, Israel resistió y venció. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta va más allá de lo visible y plantea cuestiones profundas. Aunque el país no tenía un ejército profesional, ni una fuerza aérea robusta, y muchas de sus armas eran viejas o contrabandeadas, su gente no se rindió. La mayoría de quienes tomaron las armas no eran soldados formados, sino personas marcadas por el sufrimiento reciente, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto. También había agricultores, jóvenes estudiantes y recién llegados que nunca antes habían sostenido un arma. Sin embargo, su voluntad de vivir era más poderosa que cualquier debilidad. Grupos de defensa como la Haganah ya existían antes de la proclamación oficial del Estado y habían estado entrenando discretamente. En pocos días, todas estas agrupaciones se unificaron para formar lo que hoy se conoce como las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Aunque carecían de recursos, tenían una determinación implacable. No esperaron a ser eliminados. Se levantaron con valentía y lucharon en cada ciudad y calle. Las batallas fueron duras, especialmente en Jerusalén, donde los convoys judíos eran emboscados y los suministros bloqueados. Pero lentamente lograron repeler a los ejércitos enemigos. Lo que parecía una derrota segura se transformó en una hazaña histórica. Israel no solo logró resistir, sino que incluso expandió su territorio un 50% más allá de las fronteras propuestas por la ONU. En 1949 se firmaron los armisticios y el mundo entero quedó en shock. Lo que comenzó como una guerra para destruir a Israel terminó siendo una prueba irrefutable de su capacidad de resistencia. Este triunfo no solo fue una victoria militar, sino una reafirmación del derecho del pueblo judío a existir. El conflicto dejó una huella indeleble tanto en Israel como en el mundo árabe, que lo recuerda como la catástrofe. Para Israel fue el inicio de una doctrina clara. Siempre estar preparados para defenderse, atacar si es necesario y resistir cueste lo que cueste. A partir de entonces, cada generación entendió que la supervivencia del país dependía de su capacidad para resistir, nunca de la ayuda de terceros. Esa idea se grabó en el alma nacional. La guerra del 48 definió un patrón. Israel no puede perder ninguna guerra, porque hacerlo significa su posible desaparición. Esa presión constante ha moldeado toda su cultura. Allí, las guerras no se perciben como herramientas estratégicas,
sino como últimas medidas desesperadas. Una derrota significaría la destrucción completa de su nación. Esta amenaza existencial es parte del día a día. Está presente en las escuelas, los hogares, los medios y la política. La sociedad entera crece con una mentalidad de preparación. Desde la infancia, los israelíes comprenden que deben estar listos para proteger lo que tienen. Esa mentalidad de resistencia se refleja en todo, desde el servicio militar hasta la tecnología, desde la rapidez en emergencias hasta su innovación constante. No solo buscan sobrevivir, quieren estar siempre un paso adelante, porque saben que un error puede costarle su país entero. Entrenan no solo para ganar combates, sino para asegurar la vida de sus seres queridos y proteger su derecho a existir. Defienden los lugares donde crecieron, las casas donde juegan sus hijos, y resguardan el porvenir de su nación. Por eso el entrenamiento que reciben es acelerado, exigente y sorprendentemente riguroso. No se trata únicamente de habilidad militar, es algo que toca lo más profundo del alma. Muchos protegen las mismas calles donde alguna vez corrieron de niños, los parques donde jugaban, los vecindarios que aún habitan sus seres queridos. No es inusual que luchen junto a antiguos compañeros de escuela, con quienes compartieron infancias, sueños y esperanzas. Esa conexión personal transforma su deber militar en una misión de amor, una batalla que nace del corazón. No empuñan las armas solo por un símbolo patrio, sino para salvaguardar a quienes aman y preservar la memoria de su pueblo. A la hora de actuar, el enfoque israelí es particular. En un entorno donde cualquier vacilación puede resultar fatal, moverse con lentitud no es una opción. Cuando la prioridad es sobrevivir, dudar se vuelve peligroso. Han cultivado una cultura de decisiones rápidas, certeras y efectivas, incluso bajo extrema presión. Ya sea una reacción militar ante un ataque, una operación de rescate urgente o una amenaza digital que pone en riesgo infraestructuras clave, las decisiones se toman con inmediatez. Esto es posible gracias a sistemas que permiten una coordinación inmediata entre líderes políticos, mandos militares e inteligencia. Se comunican en tiempo real, analizan y ordenan acciones sin perder un solo minuto. En esos momentos críticos, los debates largos quedan a un lado. La habilidad de responder con rapidez y firmeza es una de sus mayores fortalezas. Esa mentalidad flexible y resolutiva ha hecho que Israel sea conocido como la cuna de las startups. Rodeado de amenazas y con recursos limitados, el ingenio se vuelve imprescindible. Innovan no por lujo, sino por necesidad. Han desarrollado tecnologías que apenas comenzaban a imaginarse en otros lugares. Plantas que convierten agua del mar en potable para combatir la escasez, drones que vigilan zonas hostiles sin poner en riesgo a pilotos y el célebre sistema de defensa aérea que intercepta misiles en pleno vuelo, protegiendo ciudades enteras. Cada avance surge no del confort, sino de la presión. No es invención por curiosidad, sino por urgencia. Es un país acostumbrado a vivir alerta, preparado para defender lo que ama, sabiendo que no puede cometer errores. La mayoría de estos logros tecnológicos no nacieron en ambientes controlados, sino en plena tensión, en medio del campo, con la supervivencia en juego. Cuando no hay margen para esperar soluciones perfectas, se inventan con lo que hay, adaptándose sobre la marcha. Así se forja su capacidad de innovación, una creatividad moldeada por la necesidad. Casi todos en Israel conocen a alguien que ha pasado por el ejército, que ha vivido un conflicto armado perdido a un ser querido en combate. El dolor de esos sacrificios no está distante, está presente en los relatos familiares, en los nombres de plazas y escuelas. Por eso la defensa no es solo asunto del Estado de las Fuerzas Armadas, es una causa nacional. Participan todos, estudiantes, ancianos, laicos y religiosos. Cuando se siente una amenaza, las diferencias se disuelven y el país se une. La gente colabora, dona, abre sus hogares a los desplazados, se ofrece como voluntaria, cuida a los hijos de los soldados. Esa capacidad de movilización, de tejer redes de apoyo casi instantáneamente, desconcierta a los adversarios. En un país donde la paz es frágil y la existencia misma está en juego, se aprende a pensar con claridad, a planear meticulosamente y a actuar sin titubeos. La guerra no es una estrategia política ni una demostración de fuerza, es una lucha por seguir existiendo, por asegurar el mañana de sus hijos. Esa urgencia crea una convicción difícil de igualar, una fuerza interna que no se rinde. Esa voluntad férrea de vivir y seguir adelante es lo que a menudo inclina la balanza a favor de Israel. No es solo cuestión de armamento o táctica. Es una energía interior que se renueva en cada generación. Una de sus ventajas más potentes es su inteligencia estratégica. Y no se trata de espías de película,
sino de información real que pueda alterar el curso de una guerra antes de que comience. 3 agencias forman el corazón de esta red: el Mossad, que opera en el extranjero realizando misiones encubiertas; el Shin Bet, encargado de proteger al país desde dentro; y Amán, la inteligencia militar que provee datos vitales al ejército. Esta estructura funciona como una maquinaria bien aceitada, anticipando riesgos, neutralizando amenazas y generando datos esenciales para decisiones clave. Su éxito radica no solo en obtener información, sino en cómo la procesan velozmente y la ponen en acción. Un claro ejemplo es la conocida Guerra de 6 días en 1967. Egipto bloqueó rutas marítimas clave, movilizó fuerzas y se alió con Siria y Jordania. Parecía una derrota segura para Israel. Sin embargo, su inteligencia ya había desentrañado los movimientos enemigos, sus planes y estrategias. Estaban listos. Cuando se desató el conflicto, Israel respondió con ataques certeros y adelantados que alteraron completamente el curso de los acontecimientos. Esa capacidad de prever lo que venía, de adelantarse con precisión quirúrgica, fue determinante. No esperaron el primer disparo, actuaron primero porque ya sabían lo que ocurriría. Con información detallada sobre las bases aéreas, horarios de pilotos y puntos vulnerables, lanzaron una ofensiva que en pocas horas neutralizó a la aviación egipcia. Luego hicieron lo mismo con Siria, Jordania e Irak. Al controlar el espacio aéreo, aseguraron el terreno. En menos de una semana, derrotaron a 3 ejércitos y tomaron posiciones estratégicas. Todo comenzó con una herramienta silenciosa: la inteligencia. No solo espían, elaboran estrategias con base en conocimiento profundo y acción anticipada. Este enfoque no se limita a tiempos de guerra. Todos los días, en cualquier momento, la inteligencia trabaja para evitar que las amenazas se concreten. El Mossad ha impedido atentados en múltiples países, ha interceptado armamento destinado a grupos radicales, ha infiltrado redes clandestinas y revelado programas nucleares secretos. Una de sus misiones más audaces ocurrió en 2018, cuando ingresaron a un almacén en Teherán y extrajeron miles de documentos sobre el programa nuclear iraní, llevándolos fuera del país sin ser detectados. Fue un golpe magistral que asombró al mundo. Pero hoy en día, el campo de batalla ha cambiado. Ya no se lucha solo con armas, sino también en el ciberespacio. En este nuevo frente, Israel no solo compite, lidera. Se ha convertido en una potencia digital, con expertos en ciberinteligencia que superan a muchos otros países. Su unidad 8200, equivalente a la NSA, ha logrado infiltrarse en redes enemigas, desactivar drones, interceptar comunicaciones y hasta sabotear instalaciones nucleares, como en el caso de las centrifugadoras iraníes. La clave de su éxito no radica únicamente en la tecnología, sino en su mentalidad. Cada agente entiende que un fallo puede costar vidas. Operan bajo presión constante, sabiendo que su trabajo puede salvar comunidades enteras. Esa conciencia los obliga a pensar distinto, a asumir riesgos calculados, a adaptarse y a actuar con rapidez. Muchas de sus operaciones jamás serán conocidas, pero sus efectos se perciben en la calma que logran mantener en los ataques que nunca llegan a suceder. Su mayor triunfo no siempre está en ganar guerras, sino en evitarlas. La batalla comienza mucho antes del primer disparo, en una vigilancia permanente donde la información se vuelve el recurso más valioso. Mediante espías en tierra, satélites, ciberataques quirúrgicos y análisis veloz de datos, Israel alcanza un nivel de conocimiento que le permite adelantarse a los acontecimientos. Ese es su verdadero poder, la inteligencia que no se ve, pero lo cambia todo. Gracias a ella, logran vencer incluso cuando parecen estar en desventaja. Saber antes de actuar, anticiparse al peligro, moverse antes que el enemigo. Esa es la clave. En los conflictos modernos, dominar los cielos se ha vuelto una condición indispensable. Tener control del espacio aéreo puede definir quién prevalece y quién cae. En este sentido, Israel no solo compite con las grandes potencias. En muchos casos, es quien lidera la innovación. La Fuerza Aérea Israelí, conocida como IAF, es considerada una de las más eficientes, experimentadas y avanzadas del mundo. Lo sorprendente es que su éxito no se basa únicamente en poseer aviones sofisticados, sino en el uso inteligente que hacen de ellos. Los pilotos israelíes son más que aviadores. Son soldados formados bajo presión, con un nivel de entrenamiento que supera al de muchas naciones occidentales. Su preparación incluye maniobras que replican situaciones reales, ejercicios con emergencias simuladas y enfrentamientos que desarrollan reflejos casi automáticos. Este entrenamiento no se limita a sesiones esporádicas, es parte de su estructura militar.
Cada piloto debe estar preparado para despegar en cualquier instante, enfrentar cualquier peligro y cumplir cualquier misión con precisión, porque cualquier error puede significar la pérdida de muchas vidas. Israel no se entrena para destacar en rankings, lo hace para proteger su existencia. En esta nación, la guerra no es un concepto lejano, sino una realidad constante, y eso moldea cada aspecto de su estrategia. Volar no es solo navegar en el aire. Es atravesar cañones a baja altitud, realizar incursiones nocturnas y coordinar operaciones en tiempo real con unidades terrestres, drones y servicios de inteligencia. A lo largo de su historia, Israel ha tenido que enfrentarse a múltiples conflictos en un corto periodo. Esta experiencia le ha otorgado un conocimiento táctico en combate aéreo que supera al de muchas otras fuerzas. Esa ventaja no se obtiene en entrenamientos virtuales, sino en el calor de la batalla. Lo que distingue verdaderamente a su fuerza aérea es su capacidad de adaptación. No siguen planes rígidos. Su enfoque es flexible, creativo y veloz. En la Guerra de los 6 días, ejecutaron una ofensiva relámpago que eliminó la aviación egipcia mientras aún estaba en tierra. En 1981, volaron miles de kilómetros para destruir una instalación nuclear iraquí sin sufrir bajas, demostrando una precisión y audacia inigualables. Este nivel de operación ha despertado el interés de otras potencias. Incluso Estados Unidos ha enviado pilotos a entrenar junto a los israelíes para estudiar sus métodos poco convencionales pero efectivos. Controlar el cielo significa controlar el desarrollo del conflicto. Permite vigilar, anticipar, interceptar y neutralizar amenazas antes de que se materialicen. Para Israel, ganar el espacio aéreo es la primera prioridad. Tener el dominio del cielo equivale a poseer el control total del campo de batalla. Esta superioridad no solo brinda protección aérea, permite desactivar puntos críticos del enemigo, como puentes, carreteras o líneas de suministro, paralizando su capacidad operativa en poco tiempo. En los combates actuales, quien tiene la vista más alta domina el entorno. Y para Israel, alcanzar esa posición no es una alternativa, es una necesidad vital. Su fuerza aérea no es simplemente una colección de jets. Es un ecosistema tecnológico integrado, donde cada componente, helicópteros de ataque, drones de reconocimiento, aviones de carga y sistemas de guerra electrónica, cumple una función esencial. Además, Israel no se limita a usar tecnología extranjera tal como viene. Al recibir aviones como los F-35, los personalizan, ajustan sus sistemas, instalan su propio software y adaptan los radares a las amenazas locales. Estos jets no son simples adquisiciones, son piezas clave en una estrategia nacional. El F-35 israelí, renombrado Adir, no es solo un caza invisible a radar, es un símbolo de fuerza, una plataforma modificada para sus necesidades específicas. Fue el primer país fuera de EU en operarlo, lo que refleja no solo alianza, sino reconocimiento a su capacidad de innovación y liderazgo. Israel no cuenta con la fuerza aérea más extensa del planeta, pero eso no la debilita. En lugar de enfocarse en cantidad, apuesta por precisión, eficiencia y estrategia. Su flota, aunque reducida en comparación con gigantes como China o Rusia, logra efectos contundentes. Cada aeronave está pensada para maximizar su impacto. La clave está en cómo se usan, no en cuántas hay. Mientras otros países acumulan equipos para usarlos algún día, Israel los mantiene en uso constante dentro de un sistema que se adapta, actúa y responde en tiempo real. Esto no es fruto de la casualidad, sino de una necesidad existencial. Para Israel, cada avión es parte de una red de defensa viva. Sus pilotos no solo dominan sus máquinas, desarrollan mentalidad de combate, aprenden a decidir bajo presión, a reaccionar en segundos con precisión quirúrgica. Es su entrenamiento real, su experiencia en conflictos auténticos, su creatividad táctica y su agilidad lo que convierte cada vuelo en una amenaza letal para sus adversarios. Su impacto no depende del número, sino del ingenio con el que operan. Esta filosofía va más allá del combate aéreo. Es una forma de vida. Rodeado de amenazas, Israel no puede esperar a que otros lo defiendan. Tuvo que crear sus propias soluciones, diseñar sus armas, construir sus defensas, adaptar su tecnología. Donde otros se basan en la fuerza numérica o los recursos naturales, Israel confía en su inteligencia, en su capacidad para pensar rápido, anticiparse y resolver problemas con creatividad. Ese enfoque ha transformado a Israel en un referente mundial. La innovación se convirtió en su motor de supervivencia. Soluciones como el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro no son solo tecnología, son respuestas urgentes a amenazas reales. Drones sofisticados,
inteligencia artificial aplicada a defensa, herramientas de ciberseguridad. Todo ha sido probado en combate. Y otros países lo han reconocido. Estados Unidos, India, Reino Unido y más han adoptado sus tecnologías porque no solo son efectivas, están probadas en el terreno. La defensa israelí no nace del confort, sino de la urgencia. Cada día representa una nueva amenaza, y cada hora, una posible crisis. Esa presión constante ha convertido a Israel en un laboratorio en acción, donde cada innovación es fruto de la necesidad. Pensar diferente no es un lujo, es un requisito para vivir. Y mientras otros planean el futuro, Israel lo construye cada día, sabiendo que fallar nunca ha sido una opción. El sistema alcanzó su cometido, y el resultado es impresionante. Más del 90% de los proyectiles enemigos son interceptados antes de impactar. Lo que antes significaba destrucción masiva o la chispa de una gran guerra, ahora es contenido y neutralizado en pleno aire. Durante los enfrentamientos con Hamás en Gaza, esta cúpula defensiva ha demostrado su eficacia repetidamente, interceptando cientos de cohetes en un solo día y evitando tragedias inminentes. Gracias a esto, incluso en medio de conflictos intensos, la vida dentro de Israel puede continuar, con el menor número posible de víctimas. Para muchos ciudadanos israelíes, el domo de hierro no es solo una herramienta militar. Lo ven como una muralla invisible que resguarda sus hogares. Es un guardián silencioso, una presencia que transmite seguridad, recordándoles que, aunque las amenazas estén cerca, existe una fuerza preparada para protegerlos. Para algunos, va más allá de la tecnología. Lo consideran una especie de ángel protector que los defiende de peligros que han sufrido a lo largo de su historia. Sin embargo, este sistema es solo una parte dentro de una red más amplia y compleja de defensa que Israel ha desarrollado con previsión y urgencia. Otro componente esencial son los drones, un campo en el que Israel fue pionero mucho antes de que el resto del mundo considerara su uso militar. Desde la década de 1980, los ingenieros israelíes comenzaron a desarrollar modelos primitivos de aeronaves no tripuladas, impulsados no por moda, sino por una necesidad concreta: disponer de vigilancia aérea sin arriesgar la vida de sus pilotos. Esos primeros diseños rudimentarios evolucionaron con rapidez, y hoy Israel encabeza la vanguardia en esta tecnología, marcando el paso a nivel internacional. Actualmente, los drones israelíes son una extensión invisible de su capacidad defensiva. Patrullan sus fronteras de forma ininterrumpida, enviando imágenes en vivo, detectando movimientos hostiles antes de que lleguen y facilitando respuestas exactas ante cualquier amenaza. Son capaces de seguir al enemigo dentro de su propio territorio, vigilarlo con una precisión extrema y eliminarlo con ataques focalizados que reducen al mínimo el daño colateral. No solo recopilan información, también analizan, procesan y actúan. No es casualidad que naciones como Estados Unidos, India o el Reino Unido adquieran drones desarrollados por Israel. Su tecnología ha sido puesta a prueba en situaciones reales y se ha mantenido funcional en escenarios donde otros sistemas fallan. Estas aeronaves no tripuladas son una herramienta indispensable en su doctrina defensiva, permitiendo actuar donde enviar soldados sería demasiado riesgoso. En un mundo donde el combate se libra cada vez más desde pantallas, sensores y software, dominar el aire digital es crucial. Israel comprendió esto hace décadas y por eso invirtió en capacidades tecnológicas cuando otras naciones aún pensaban en tanques y cazas tripulados. Hoy, esa visión los coloca en una posición destacada. Tienen el control de un escenario de guerra que es invisible, donde la información importa más que la cantidad de tropas, y donde un dron bien manejado puede definir el curso de una misión antes de que el enemigo sepa que está siendo observado. Sin embargo, hay otro frente de batalla igual de real: el ciberespacio. Las guerras modernas no se pelean únicamente con misiles o tanques. También se luchan con líneas de código en redes silenciosas que pueden paralizar ciudades sin dejar rastro físico. En este terreno digital, Israel no solo participa, lidera. Es una de las principales potencias en el mundo de la ciberdefensa, gracias a una mentalidad que mezcla previsión estratégica con innovación constante. Un ejemplo emblemático de esto es la Unidad 8200, una de las organizaciones más influyentes en inteligencia cibernética. Esta unidad ha formado generaciones de expertos en seguridad digital, verdaderos soldados de teclado que no portan armas convencionales, sin herramientas tecnológicas capaces de penetrar sistemas enemigos, desactivar defensas, bloquear comunicaciones o neutralizar amenazas antes de que éstas se activen. Sus operaciones van más allá de la defensa, también previenen, intervienen y atacan. Uno de los casos más comentados, aunque nunca confirmado oficialmente, fue el ciberataque que interrumpió el programa nuclear iraní al sabotear sus centrifugadoras.
Se trató de una acción conjunta con Estados Unidos que logró frenar un proyecto peligroso sin necesidad de disparar una sola bala. Este es el tipo de guerra que domina Israel. Una lucha en las sombras, donde el tiempo es clave y la precisión lo es todo. En la mentalidad israelí, esperar puede ser fatal. No dejan que el enemigo haga el primer movimiento, porque saben que ese primer movimiento podría ser devastador. Prefieren actuar antes, anticiparse, desactivar cualquier amenaza en el menor tiempo posible. Cada segundo de ventaja puede traducirse en vidas salvadas. En esta lógica, cada línea de código, cada herramienta tecnológica, puede ser un escudo invisible que protege a su población. Para Israel, el conflicto no es un evento eventual. Es una constante que exige estar alerta en todo momento. Por eso, la ciberseguridad no es una opción, sino una línea de defensa prioritaria. En ocasiones, eso significa lanzar un ataque primero. En un entorno donde la velocidad es determinante y el margen de error es mínimo, actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No obstante, lo que realmente distingue a Israel no es solo la velocidad de respuesta, sino la forma en que la tecnología se integra en su estructura militar. Sus desarrollos van mucho más allá de la defensa tradicional. Su ejército emplea bombas inteligentes que se guían automáticamente hasta el objetivo con precisión casi absoluta. Los pilotos no solo controlan sus aeronaves, llevan sistemas de proyección en sus visores que les muestran datos estratégicos sin apartar la vista del campo de batalla. Cada soldado está conectado a un sistema integral en tiempo real. Tanques, artillería, unidades de reconocimiento y servicios de inteligencia funcionan como un todo, sincronizados como si fueran parte de una sola entidad. Esta conexión total transforma el campo de batalla en una red viva que actúa con coordinación casi automática. Los combatientes cuentan con visión nocturna avanzada, geolocalización satelital, tecnología de reconocimiento facial y sistemas de inteligencia artificial que analizan datos en el momento, dándoles ventaja táctica sobre el terreno. Así, cuando un soldado israelí entra en combate, no lo hace solo. Lo respalda una infraestructura que le proporciona visión estratégica, sensores, comunicaciones y datos procesados al instante. Esa es la gran diferencia. Un ejército pequeño, pero apoyado por herramientas tan poderosas y precisas, puede derrotar a fuerzas mucho mayores. Es como si David ahora enfrentara a Goliat no solo con una piedra, sino con inteligencia artificial, satélites y armas de precisión quirúrgica. Y lo más notable es que muchas de estas innovaciones no se quedan en el campo de batalla. Han tenido un impacto positivo en la vida cotidiana. El GPS, drones que transportan medicinas, sistemas de seguridad avanzados y hasta el desarrollo del USB tienen origen en investigaciones militares israelíes. Lo que se creó para proteger, ahora también salva vidas en hospitales, fortalece ciudades y mejora el trabajo de agricultores que pueden seguir a su ganado con extrema precisión. En resumen, cuando estás rodeado de enemigos que no descansan, tú tampoco puedes darte ese lujo. Israel comprendió que no puede quedarse atrás. Por eso ha hecho de la defensa una ciencia en constante evolución. No se limita a crear armamento. Desarrolla redes inteligentes, sistemas que aprenden, reaccionan y se adaptan a nuevas amenazas. Mientras muchos países aún se preparan para guerras pasadas, Israel diseña las soluciones de los conflictos venideros, porque en su mundo el tiempo nunca se detiene y la innovación no es una opción, es su forma de seguir existiendo. Su ventaja no nace de la suerte, sino de una construcción consciente basada en esfuerzo, conocimiento y una voluntad férrea de sobrevivir. Incluso cuando sus enemigos son más numerosos o tienen más recursos, su capacidad tecnológica logra equilibrar la balanza e incluso inclinarla a su favor. Pero hay otro elemento clave. En Israel, el servicio militar no es una opción, es parte del tejido social. La mayoría de los jóvenes sirve al país desde los 18 años, los hombres durante casi 3 años y las mujeres por 2. Esto genera una sociedad entera familiarizada con situaciones de crisis. No solo los soldados están preparados, también lo están los ingenieros, médicos, granjeros y profesores. Cuando surge una emergencia, no solo se activa el ejército, se moviliza toda la población. La capacidad de actuar sin demora no es solo una estrategia militar, es un reflejo cultural. En un país donde dudar puede ser fatal, Israel ha refinado el arte de tomar decisiones rápidas, sin trabas, con todos los sectores, gobierno, defensa, inteligencia, funcionando como una sola unidad. Por eso, muchas de sus operaciones llevan nombres que evocan velocidad: rayo, relámpago, tormenta. Porque, en su doctrina, moverse rápido no es solo una ventaja, es su mejor defensa.
Y su capacidad para tomar por sorpresa al enemigo ha sido muchas veces la razón por la cual estos optan por retirarse antes de poder reaccionar. Aunque Israel con frecuencia libra batallas en solitario, no siempre está completamente aislado. Estados Unidos ha sido un socio estratégico clave, proveyendo sistemas armamentísticos y tecnología de punta. También han establecido lazos con Alemania, India y otras naciones mediante acuerdos de seguridad e intercambio de inteligencia. Aún así, Israel comprendió algo crucial. No puede depender exclusivamente de aliados. Por eso, desarrollaron una industria militar autosuficiente. Producen sus propios carros de combate, misiles, componentes de aeronaves y equipos defensivos. Incluso si el respaldo internacional desapareciera, estarían preparados para continuar luchando. El conflicto no se libra únicamente con municiones, también es un combate mental. Israel lo entiende bien y emplea estrategias de manipulación informativa, transmisiones falsas, fugas controladas y mensajes psicológicos para sembrar confusión y temor entre sus adversarios. En ocasiones, una amenaza invisible puede ser más contundente que un ataque directo, porque el temor a la represalia israelí puede ser más paralizante que el daño mismo. Israel es un país con profundas divisiones ideológicas, religiosas y culturales, pero cuando surge un conflicto armado, esas brechas se diluyen. Tanto los sectores seculares como los religiosos, de izquierda o de derecha, se unen en un solo frente. Esa cohesión social refuerza la moral, hace más eficiente al aparato militar y lanza un mensaje claro al enemigo. Pueden atacarnos, pero jamás podrán quebrarnos. Después de cada enfrentamiento, Israel no se limita a seguir adelante sin mirar atrás. Evalúan cada detalle, lo que funcionó, lo que falló, cómo se comportó el adversario y qué ajustes hacer para la próxima vez. Cada combate es una fuente de aprendizaje que refuerza sus tácticas futuras. Así, su ejército se perfecciona con el paso del tiempo. Un elemento que a menudo se pasa por alto es que Israel casi siempre combate en su propio territorio. Están defendiendo a su población, sus ciudades y su geografía. Los soldados están familiarizados con cada camino, cada monte, cada cambio climático. Esa cercanía les otorga una ventaja táctica inmensa. Además, cuando sabes que tus seres queridos están cerca del frente, luchas con mayor determinación y astucia. Los rivales de Israel tienden a cometer el mismo error una y otra vez, subestimar sus capacidades. Suponen que con más tropas, mayor cantidad de blindados o presupuestos abultados lograrán vencerlos. Pero no consideran la preparación constante, la cohesión interna y el dominio tecnológico que caracteriza a las fuerzas israelíes. Y cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Israel prevalece en guerras incluso cuando está en inferioridad numérica? No se trata de azar, tampoco de simple ayuda internacional y mucho menos de algún fenómeno místico. Es el resultado de una mentalidad enfocada en la supervivencia, un nivel de inteligencia militar muy alto, avances tecnológicos sostenidos, capacidad de respuesta inmediata, unidad social y, sobre todo, la determinación inquebrantable que rendirse nunca es una opción. Apoyes o no a Israel, hay una realidad innegable. Cuando se trata de proteger su tierra, no luchan por orgullo ni gloria, sino porque no tienen alternativa. ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que el éxito militar israelí es producto de una estrategia impecable o de algo más allá? Déjanos tu opinión y, si te interesan temas como este, suscríbete para más relatos impactantes sobre historia, conflictos y geopolítica que cambiarán tu manera de ver el mundo.